Hola, mi nombre es Robinson Rodríguez. Voy a explicar a través de esta exposición algunos conceptos básicos de la psiconeurofarmacología, ¿verdad? El primer concepto es la neuroadaptación. Este concepto, para entenderlo, debemos ver el cuerpo o el cerebro sí, básicamente como una plastilina que se adapta, ¿verdad? A todos esos cambios debido a sustancias que pueda recibir. De alguna manera, cuando el cerebro recibe algún tipo de fármaco o una sustancia, él modifica sus receptores para que puedan adaptarse. Por a raíz de esto surgen dos conceptos. Uno, el cual es la tolerancia, que es básicamente esa capacidad que tiene el cuerpo de hacerse resistente a cierta sustancia. Y por otro lado tenemos el síndrome de abstinencia, que básicamente es ese proceso físico y psicológico que atraviesa una persona cuando se le retira un medicamento de forma agresiva o de forma no controlada. Ahora vamos a hablar del circuito de recompensa. Para entender una adicción, ¿verdad? No se tiene que ver o tenemos que diferenciar el concepto clave. Una adicción no es igual al dolor, sino al placer y la motivación. Por ejemplo, la dopamina es el receptor de el querer, de necesito esto, ¿verdad? Porque esto es o sea, esta sustancia que estoy consumiendo es tan vital como lo es respirar, comer, dormir. A ese nivel genera, eh, eh, bueno, se considera que ahí se encuentran los placeres o las adicciones a través de la dopamina. Por otro lado, tenemos el caving. El caving es esa sensación de que a pesar de meses, ¿verdad? Em, de haber dejado cierta sustancia, el paciente tiene la necesidad de querer seguir consumiéndola. Y por último, tenemos el uso indebido, que básicamente es cuando el paciente consume una sustancia sabiendo que es perjudicial para su salud o para otros daños, como ya sean familiares, legales o de salud pública. Ahora tenemos el abuso. El abuso, por otro lado, no es una adaptación instaurada, ni es una anadaptación. Básicamente es que no es un consumo regulado, pero este afecta, ¿verdad? Al sujeto cuando tiene un abuso de sustancias en sus actividades diarias, como por ejemplo conducir, manejar, trabajar. Por otro lado, tenemos la dependencia a opioides, que básicamente son unos analgésicos que se utilizan o que las personas utilizan de forma indebida cuando las personas sufren de anedonia. La anedonia es esa incapacidad de sentir placer de forma natural, pero pasa que cuando las personas usan ese tipo de medicamentos, ¿verdad? Se apagan ciertos transmisores que hacen tú, que la persona sienta la necesidad de consumir, porque si no se experimenta algo que se conoce como el dolor del alma. Tenemos la homeostasis, que básicamente es la capacidad que tiene el cuerpo de volver a su estado natural de equilibrio. Pero, por otro lado, pero también por el otro lado tenemos la alostasis, que es cuando ya los mecanismos o sistemas del cuerpo no pueden volver de forma natural o por sí sola a su estado natural. Es decir, que requieren de una asistencia externa, es decir, un fármaco, para volver a su estado. La dependencia es un estado neurobiológico, ¿verdad? En el cual una persona que está consumiendo cierta sustancia y se le retira de forma brusca, existe la posibilidad de que aparezca el síndrome de abstinencia. Por ejemplo, una persona puede ser dependiente de el medicamento para la tensión arterial, pero no ser adicto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un adicto es una persona que ya está más consciente de las consecuencias de ciertas sustancias, ¿verdad? Y usualmente puede sufrir de craving, lo que mencionamos anteriormente, que es a pesar de no haberlo consumido en un periodo, ¿verdad? De meses, aún siente la necesidad de volver a consumirlo. El mecanismo, ¿verdad? Es cuando el cerebro recibe la sustancia, haciendo que los neurotransmisores, ¿verdad? Aplaquen o alivien el dolor y liberando dopamina. El abuso sucede cuando
la persona busca ese placer o esas emociones euforizantes más allá del alivio de un dolor. Pero acá tenemos una trampa, porque el cuerpo se autorregula para no aceptar tantos excesos, ¿verdad? Esto hace que las personas que consumen ciertos tipos de sustancias sientan la necesidad de consumir cada vez una dosis más alta, haciendo que, bueno, eso deriva a ciertos tipos de problemas, como adicciones, sobredosis o cualquier tipo de otro problema. La dependencia es un estado neurobiológico, ¿verdad? En el cual una persona que está consumiendo cierta sustancia y se le retira de forma brusca, existe la posibilidad de que aparezca el síndrome de abstinencia. Por ejemplo, una persona puede ser dependiente de el medicamento para la tensión arterial, pero no ser adicto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un adicto es una persona que ya está más consciente de las consecuencias de ciertas sustancias, ¿verdad? Y usualmente puede sufrir de craving, lo que mencionamos anteriormente, que es a pesar de no haberlo consumido en un periodo, ¿verdad? De meses, aún siente la necesidad de volver a consumirlo. El mecanismo, ¿verdad? Es cuando el cerebro recibe la sustancia, haciendo que los neurotransmisores, ¿verdad? Aplaquen o alivien el dolor y liberando dopamina. El abuso sucede cuando la persona busca ese placer o esas emociones euforizantes más allá del alivio de un dolor. Pero acá tenemos una trampa, porque el cuerpo se autorregula para no aceptar tantos excesos, ¿verdad? Esto hace que las personas que consumen ciertos tipos de sustancias sientan la necesidad de consumir cada vez una dosis más alta, haciendo que, bueno, eso deriva a ciertos tipos de problemas, como adicciones, sobredosis o cualquier tipo de otro problema.